Buenas noches a todos. Ahí Instagram nos está avisando que nos estamos conectando. Hacía mucho que no nos veíamos, así que vamos a esperar un ratito, así se van conectando. Hola Susana, ¿cómo andás? Buenas noches. Ahí van empezando a unirse. Creo que hace como un mes que no hago vivos, o puede haber un poco más, que no habíamos hablado de nada. Así que bueno, aquí estamos de vuelta. ¿Se escucha bien? ¿Pueden decirme a alguien si se escucha bien? A ver. Ahí van subiendo. Bueno, hoy vamos, gracias, ahí pusieron que sí. Hoy vamos a hablar de la terapia de aceptación y compromiso, ¿sí? La terapia de aceptación y compromiso se la abrevia como ACT, ¿sí? Por ahí, cuando yo vaya hablando, me van a escuchar decir ACT, porque decir todo el tiempo terapia de aceptación y compromiso, es un poco largo. Les cuento un poco, la terapia de aceptación y compromiso es una terapia que deriva de la terapia cognitiva y se utiliza muchísimo con adolescentes, ¿sí? Y se va a trabajar mucho sobre las producciones verbales y la manera que nosotros nos relacionamos con lo que decimos y cómo eso lo llevamos a la acción. Como saben que a mí me gusta mucho la literatura, les voy a recomendar dos libros de adolescentes, ¿sí? Que se pueden relacionar con un proceso de terapia, aceptación y compromiso, ¿sí? Así que, ¿alguien sabe acá lo que es la terapia, aceptación y compromiso? ¿O tiene alguna idea? O ahí vamos. Bueno, ahí se van uniendo. Eh, Vamos a ir por lo primero, ¿no? ¿Cuál es la meta de la terapia de aceptación y compromiso? Bueno, la meta consiste en ayudar al consultante, al paciente, ¿sí? Consiste en ayudarlo a crear una vida basada en valores personales, ¿sí? Y una vida significativa a la vez que acepta el dolor que inevitablemente vive con ella. Eh, Perdón, estaba leyendo del instructorado. Bueno, bienvenidos, sí, ahí son alumnos del instructorado en Mindfulness, que comenzó en la última promoción hace ya 2 semanas. Bueno, como les decía, la meta última de la terapia de aceptación y compromiso es buscar una vida significativa y aceptar el dolor que inevitablemente está en ella. De acá deriva la gran parte del título, que es aceptación. Para la ACT, el sufrimiento es ubicuo, está presente siempre. Y a esto, sí, lo va a llamar supuesto de normalidad destructiva, porque el sufrimiento psicológico puede estar en procesos normales como habituales, ¿sí? Entonces, esto suena un poco chocante al principio, ¿no? Decir, bueno, pero me está diciendo que mi vida siempre va a estar el sufrimiento. Bueno, lo que plantea es que el dolor, el sufrimiento está siempre. Lo que varía es la manera en la que nosotros nos relacionamos con ese sufrimiento. Por eso dice que está presente, dice, ¿no? El supuesto de normalidad destructivo. Dice, está presente el dolor en procesos normales y habituales. Esto se ve mucho más, ¿sí? En la consulta en adolescentes. De hecho, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, eh, la, como es la discapacidad número uno en adolescentes, o la consulta por discapacidad número uno en adolescentes es la depresión. Y el suicidio es el tercer factor de muerte en adolescentes. Esto es muy alto el porcentaje que da, ¿sí? Estamos hablando de que la tercera causa de muerte en adolescentes es el suicidio, una incapacidad para poder manifestar el sufrimiento y aceptar o encontrar ayuda, ¿sí? Por eso la terapia de aceptación y compromiso se utiliza muchísimo en adolescentes, porque el adolescente suele estar con cuestiones más existenciales y preguntas, y suele ser un poco más gris a veces ese pasaje, ¿sí? de la juventud a la adultez. Hay un libro que se llama Los ojos del perro siberiano, que es un libro que está escrito por un hermano menor que relata la historia del hermano mayor. No sé si lo conocen al libro. A mí me gustaría compartirles el primer párrafo, ¿sí? Con cuál inicia el libro, y después les comento un poquito más de este libro y por qué quiero recomendárselo, ¿sí? El párrafo dice: es terrible darse cuenta... Ay. Es terrible darse cuenta que uno tiene algo cuando lo está perdiendo. Eso es lo que me pasó a mí con mi hermano.
Mi hermano hubiese cumplido ayer 31 años, pero murió hace 5. Se había ido de casa a los 18, yo tenía 5 años. Mi familia nunca le perdonó ninguna de las dos cosas, ni que se haya ido, ni que se haya muerto. Esto, si no fuera terrible, hasta sería gracioso. Pero no lo es, lamentablemente. Perdonen si este párrafo es confuso. Quiero contar toda la historia esta noche. Mañana me voy. Tal vez, si logro repasar mi historia en voz alta, aunque sea una vez, me sienta liviano en el momento de tomar el avión. Pero no sé si podré. Así que es un libro donde, a modo de diario íntimo, un adolescente de 15 años, ¿sí?, va relatando, de 10, 12 años, que recién comienza el primer año del secundario, va relatando una situación de mucho conflicto y sufrimiento con su hermano. Su hermano tiene SIDA, ¿sí?, y es en el momento, este libro ya es bastante viejo, ¿sí?, y relata el momento donde el SIDA era una cuestión tabú. Hoy lo sigue siendo, ¿sí?, pero no tanto como era antes. Antes estaba únicamente relacionado a promiscuidad. Entonces, la situación se da en una sociedad alta, una familia de clase social alta, donde los padres les daba vergüenza decir que su hijo tenía SIDA porque se daba a recursos económicos bajos o promiscuidad. Le ocultan esto al hermano más chico y el hermano más chico se entera después, y es esta que va a relatar en esta noche, que son 60 páginas, es muy cortito el libro, es justamente la manera en la que él comienza a relacionarse con su hermano y con el sufrimiento que le genera saber que su hermano está muriendo. Y esto tiene mucho que ver con la terapia de aceptación y compromiso, porque fíjense que yo después les voy a contar por qué es importante el lenguaje, pero él dice, ¿no?, que si logra contarlo todo esta noche, por ahí se sienta más liviano. La importancia de la manera en la cual decimos las cosas y nos relacionamos con los problemas que tenemos. A lo largo de todo el relato del libro, el chico va a lograr una aceptación mayor de la muerte de su hermano, pero para eso va a necesitar toda una noche de estar escribiéndole a un amigo imaginario, ¿sí?, para poder aceptar lo que pasó, ¿sí? Y no solo la muerte de su hermano, también la actitud de sus padres. Es un libro que se los recomiendo, se llama Los ojos del perro siberiano. Por supuesto, cada vez que les recomiendo un libro, trato de tenerles yo el PDF del libro para compartírselo. Me pueden escribir, sí, al mail mío de siempre, josefinaricota@mindfulnessargentina.com.ar, y les paso el PDF del libro. Es cortito, se los recomiendo, sobre todo si están investigando en cómo un adolescente siente o aborda el sufrimiento. Si alguien puede poner el correo, a ver si está bien escrito, se los agradezco. Y si no, en la descripción del video que va a quedar grabado va a estar mi correo, ¿sí?, para los que me quieran escribir por cualquier inquietud o sugerencias para próximos videos y demás. Bueno, la ACT también va a hablar de la teoría del marco relacional. Esto consiste en una teoría conductual de la cognición y el lenguaje. Permite comprender tanto la psicopatología como las vías para aliviar el sufrimiento, ¿sí? Como decíamos, la ACT trabaja muchísimo en la manera en la cual nos relacionamos con el dolor. La existencia de distintos tipos de relaciones permite que un estímulo forme parte de múltiples relaciones simultáneamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que un estímulo puede ser un recuerdo y yo lo puedo asociar puede terminar en que yo cuente ese recuerdo en voz alta, se lo cuente a alguien, lo escriba, tenga algún tipo de introspección por eso que estoy recordando y tenga algún pensamiento o sensación. Un mismo estímulo puede abarcar en respuestas diferentes, ¿sí? Pueden transformar la función psicológica de un estímulo que posee una persona. A veces intentamos resolver problemas aun cuando resulta perjudicial. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Y si me va mal en el examen, entonces esto es una resolución verbal, ¿sí?, que puede desencadenar en una rumiación o preocupación, ¿sí?, patológica. Entonces estamos todo el tiempo, y si me va mal en el examen, ¿y qué pasa si no apruebo? Entonces empezamos a rumiar, ¿sí? Rumiar es como pensar en bucles sobre lo mismo sin poder resolverlo, ¿sí? Entonces, bueno, lo mismo sucede con otros productos verbales, tales como juicios, evaluaciones, explicaciones, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, soy un perdedor, soy una tonta, ¿sí? ¿Cuántas veces decimos estas cosas?
y de alguna manera podríamos decir nos las terminamos creyendo, ¿sí? Si tanto lo decimos, y por eso se utiliza esto mucho en adolescentes, porque es un momento donde el adolescente está muy sensible a lo que el entorno le dice, ¿sí? Entonces, si tenemos a una persona que todo el tiempo la menosprecian, ¿sí? Sea que le hagan bullying en la escuela, o sea que tenga muchos hermanos y se sienta disminuido frente a las capacidades de otros hermanos, ¿sí? Puede haber múltiples realidades que se pueden dar para que el adolescente se sienta un perdedor, un fracasado, un tonto. Pero tiene mucho más peso si eso lo pone en palabras, porque una de las cosas que va a hablar la terapia de aceptación y compromiso son aquellas cuestiones verbales que llevamos a la acción. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pueden decirme si algo no se entiende. Sí, ahí vi que pusieron mi mail y lo estoy revisando, pero está perfecto. Ricota con 2T y argentina.com.ar. Entonces, la ACT no intenta cambiar los contenidos cognitivos, sino cambiar la relación del paciente con todas las cogniciones. Les voy a dar un ejemplo, ¿sí?, de algo personal que me tocó vivir a mí. Yo cuando estudiaba psicología tenía todos los exámenes finales, eran orales, ¿sí? El examen no había promoción, era todo con final directo y el examen final era oral. Yo la pasaba muy mal en los exámenes orales. No podía hablar, sentía que no podía expresar lo que tenía asimilado, ¿sí? Y la verdad es que nunca me gustó dar exámenes orales, la pasaba mal, me ponía muy nerviosa, ¿sí? Y no podía rendir al máximo y decir todo aquello que sabía. Aunque esto hoy parezca gracioso, porque estoy acá sentada ante ustedes hablando de forma fluida y normal, cambió mi relación con la manera de relacionarme con lo que voy a hacer, ¿sí? Antes lo veía como una presión y como un juicio externo hacia mí, el hecho de estar sentada teniendo que exponer algo. Hoy lo veo como una manera de compartir el conocimiento. Fíjense que el contenido cognitivo no cambió. Lo que cambió fue la manera en la cual yo me relaciono con eso. Yo sigo estando sentada acá exponiendo algo que sé. Hoy, con más años, sí, lo puedo relacionar de una manera que es compartirles algo a ustedes. Antes lo veía más como un juicio que me estaban haciendo a mí. Y por eso no podía dar mi máximo potencial. Hoy lo intento, al menos. Entonces, creo que eso es un ejemplo, ¿sí?, donde se ve que no cambió el contenido cognitivo, cambió la manera en la cual yo me relaciono con ese contenido, ¿sí? ¿Se entiende esto? Por favor, si alguien no entiende, me lo dice y lo volvemos a explicar. Entonces, la conducta gobernada por reglas nos permite acceder a la experiencia acumulada. La conducta está regulada por los estímulos detallados en las reglas. Entonces dice, los aprendizajes basados en reglas son menos flexibles, no cambian, ¿sí? Poseen menor plasticidad frente al contexto. Entonces, ¿cuál es el blanco clínico de la ACT? El blanco clínico no es el contenido de las reglas, sino la conducta de seguir reglas rígidamente sin atención al contexto. A ver, las reglas son necesarias siempre para mantener un hábito, ¿sí?, una conducta. Por ejemplo, si tengo que ir al colegio, ¿sí?, tengo que saber que me tengo que levantar, duchar o ducharme a la noche, cepillarme los dientes, tomar el desayuno, agarrar la mochila. Es necesario tener reglas. Ahora, si esas reglas comienzan a impedir, ¿sí?, un avance significativo en mi vida o una manera, o empiezan a generar sufrimiento en mi vida, por ejemplo, tengo que ir a la facultad y yo ya no quiero estudiar esa carrera y sigo cumpliendo porque en mi casa la regla era que todos nos teníamos que recibir y no podíamos fracasar o no podíamos cambiar de carrera o está mal visto que cambiáramos de carrera. Entonces, por seguir esa regla familiar, a mí se me genera un sufrimiento mayor del que puedo tolerar, ¿sí? Entonces termino arrastrando eso y no hay lo que se llama flexibilidad psicológica. Poder decir, bueno, esta regla la puedo romper y puedo expresarle a mis padres, así que en general son los que ponen las reglas familiares, vienen de los padres, de los abuelos, decir, tuve que cambiar de carrera porque con esta no me siento cómoda y sé que voy a estar mejor en otra carrera, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de cuando no podemos romper una regla y nos genera sufrimiento, ¿sí? Siempre tiene que haber reglas para generar hábitos, pero estas no pueden generar que no haya plasticidad en el entorno, ¿sí? Entonces,
Así como decíamos que las reglas nos permiten acceder a la experiencia acumulada, hay algo que la ACT va a llamar experiencias internas. Las experiencias internas van a ser todos los pensamientos, emociones, sensaciones que tenemos, ¿sí? Entonces, de alguna manera decir que uno tiene emociones, ¿sí?, en su archivo, la ACT las va a llamar experiencias, ¿sí? No tanto emociones y pensamientos, sino que a todo lo va a llamar experiencias. Cuando las experiencias internas, ¿sí?, son evaluadas como indeseables, aumenta la probabilidad de realizar acciones tendientes a prevenirlas, ¿sí?, y suprimirlas. Y a esto la ACT lo va a llamar evitación experiencial, ¿sí? Como les decía, todos los pensamientos, sensaciones, emociones para la ACT son experiencias. Y lo que dice es, cuando la evitación experiencial se convierte en el patrón predominante para lidiar con las experiencias internas, esto puede ser perjudicial. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos intentar, si tengo un pensamiento, por ejemplo, como habíamos dicho antes, me va a ir mal en el examen, podemos evitar pensar en esto. Ahora, si yo lo único que pienso es, me va a ir mal en el examen, me va a ir mal en el examen, me va a ir mal en el examen, esto puede llegar a ser perjudicial y generarme más sufrimiento y más hostilidad para mí mismo, ¿sí? Entonces, en la clínica, las experiencias internas más fuertemente editadas tienden a aparecer con más frecuencia, ¿sí? Y por el contrario, cuando se aceptan y disminuye la lucha contra ellas, tienden a perder el protagonismo psicológico. Supónganse, ¿sí? Vamos de vuelta al caso del cambio de carrera. Si hay una persona que está en terapia, ¿sí?, y se tiene que enfrentar al cambio de carrera, puede ser que esté todo un año sabiendo que no se siente conforme con la carrera que está cursando, pero le genera tanto pavor pensar en el cambio de carrera por romper las reglas familiares que evita esa experiencia, esa emoción y ese pensamiento que tiene. Entonces, lo que dice es que en terapia, ¿sí?, cuando estén en el proceso terapéutico, evitar tanto esa experiencia va a hacer que surja más a menudo. Y por el contrario, si la acepta y la relabora, ¿sí?, va a perder protagonismo psicológico e incluso va a poder resolverla y poder plantear esto en familia y cambiar de carrera, ¿sí?, en el caso preciso que estoy dando este ejemplo. Entonces, la propuesta de la ACT consiste en aumentar la flexibilidad psicológica, ¿sí?, a través del repertorio conductual específico. Flexibilidad psicológica, ¿qué le llamamos? Bueno, así cuando hablamos de flexibilidad en un caño, sí, que puede ser maleable, lo mismo con nuestra psiquis, poder hacer uso de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, a lo que llamamos experiencias, ¿sí?, en diferentes lugares y poder adaptarnos según el entorno. Entonces, para esto propone interactuar de manera más flexible con el mundo. Acá puedo ponerles de vuelta el ejemplo mío, ¿sí? Mi manera de relacionarme con los orales, ¿sí?, ante el entorno era negativa hace, varios años atrás. Pero ahora me relaciono de una manera diferente a la hora de tener que compartir, dar una charla, ¿sí? Soy docente. Entonces ya no lo veo como una exposición juiciosa, sino lo veo como una manera de compartir algo. El entorno cambió, sí, pero también yo me flexibilicé a la manera de exponer y de compartir el conocimiento. El objetivo de la ACT es socavar la influencia que el lenguaje y los pensamientos tienen sobre la acción y generar un repertorio de acción más flexible, ¿sí?, más abierto y más involucrado con un sentido de propósito vital. La flexibilidad psicológica, según la ACT, consta de 6 grupos o habilidades o procesos que el terapeuta apunta a fortalecer. Entonces, acá vamos a hablar, la flexibilidad psicológica, lo que estamos hablando es importante, pero me puede preguntar, José, ¿y cómo trabajamos la flexibilidad psicológica, no? Entonces, la ACT dice, hay 6 habilidades, ¿sí?, que se quieren desarrollar en el paciente, que se trabaja para desarrollarlas, fomentarlas, potenciarlas en el paciente, para que tenga más flexibilidad psicológica. Al tener más flexibilidad psicológica, el paciente va a poder adaptarse mejor al entorno, poder relacionarse mejor con aquellas reglas o normas que trae internamente, poder relacionarse mejor con aquello que dice, ¿sí?, poder ponerlo en palabras y que esas palabras no sean
rumiativa, ¿sí? Como decíamos antes, no es soy un fracasado, soy una tonta, soy un fracasado, sino, bueno, soy un fracasado. ¿Por qué me considero que soy un fracasado? ¿Hay algo externo? ¿Es interno? ¿Qué es lo que sucede? Por eso les recomendaba el libro Los ojos del perro siberiano, porque es un libro donde ya en el primer párrafo que leí, el protagonista está diciendo, si tal vez si logro decirlo todo, escribirlo todo en esta noche, me sienta más liviano. Ahí se ve claramente cómo el lenguaje, ¿sí?, es la herramienta primordial para empezar a aceptar el dolor, ¿sí? En la oración número 2 habla del dolor más grande que tiene, que es la muerte de su hermano, y en la oración número 10 dice, si logro decirlo se va a aliviar este dolor. Me pareció que el primer párrafo sintetizaba, ¿sí?, lo que es el objetivo de la terapia de aceptación y compromiso. Antes de pasar a las 6 habilidades para fomentar la flexibilidad psicológica, ¿hay algo que no entendieron hasta acá? Bueno, o algún comentario que quieran hacer. Bueno, vamos a la primera entonces. Aceptación. La primera es aceptación, ¿sí? Algo que les voy a decir va a empezar con aceptación y va a terminar con compromiso, ¿no? De ahí viene el nombre. La primera es aceptación y se trata de cultivar la apertura a experiencias difíciles. Y esto tiene dos aspectos. La desesperanza creativa, que consiste en mostrar cómo los intentos de control de los pensamientos y emociones aumentan y sostienen el malestar. Y otro aspecto es que consiste en aprender a tomar contacto de manera no defensiva con las experiencias internas evitativas. ¿Se acuerdan que dijimos que si uno evita determinada experiencia de forma recurrente y de manera intensiva, tiende a aparecer mucho más esta experiencia, ¿no? En terapia. Entonces dice, bueno, tratar de no estar a la defensiva para que las experiencias evitativas sean menores. Después, la segunda habilidad es la difusión y consiste en involucrarse con los propios productos verbales sin ser inflexiblemente controlados por ellos, al tiempo que se mantiene la sensibilidad al impacto de la conducta gobernada por patrones vitales valorados. Se fomenta tomar distancia de los propios pensamientos, juicios y reglas. Fíjense, gato. Bueno, tengo un gato, si lo conocen, acaba de pasar por enfrente de la cámara. Entonces, así se fomenta tomar distancia de los propios pensamientos, ¿no? Fíjense la importancia que le da esta habilidad al lenguaje, ¿no? Dice, bueno, que los productos verbales no sean inflexiblemente controlados. O sea, que yo no pueda ser controlada por el lenguaje, sino que yo controle al lenguaje. Que es lo que les decía, ¿no? Lo que decimos, que no sea como estudia la psicología sistémica, una profecía autocumplida. Para la psicología sistémica, la profecía autocumplida es decir, me va a ir mal en el examen, entonces cuando me va mal en el examen, yo dije, viste, yo sabía que me iba a ir mal en el examen. Y eso es porque uno tiene una carga cognitiva que está poniendo en eso, que de alguna manera se está predisponiendo, ¿sí?, para que le vaya mal en el examen, ¿no? No me van a aceptar en el trabajo, en la entrevista que tengo, ¿sí?, para no poner todos casos de estudio. No me van a aceptar en la entrevista de trabajo, me va a ir mal, ¿sí? Entonces, justamente la difusión lo que intenta es que los propios productos verbales, sin ser inflexiblemente controlados por los productos verbales que tenemos, es decir, no que mi acción no sea únicamente controlada por lo que digo, que pueda pensar y procesar y elaborar más antes de hacer la acción. La tercera habilidad es el momento presente. Esto está muy relacionado con el mindfulness, ¿sí?, que describe los repertorios conductuales que implican conducir la atención momento a momento, ¿sí?, al ambiente exterior, interior, con las cualidades del foco y la flexibilidad atencional. Estas cualidades deben permitir tanto sostener la atención en relación al estímulo como permitir moverse y regresar flexiblemente. Fíjense que en la ACT la palabra flexible aparece en muchas oportunidades. Flexibilidad cognitiva, flexibilidad psicológica, ¿sí?, flexibilidad verbal. Entonces, fíjense cómo uno de los puntos más importantes es justamente ser flexibles. ¿Por qué? Porque el punto 1 que hablamos hoy es la teoría del marco relacional. Y el foco de la ACT debe estar en la manera en la cual nos relacionamos con nuestras conductas y nuestras producciones verbales, ¿sí? Entonces, la palabra flexibilidad es una palabra muy importante para la terapia de aceptación y compromiso.
La cuarta habilidad, ¿sí?, es la perspectiva. Este proceso intenta cultivar la capacidad de verse a sí mismo y a los eventos presentes, ¿sí?, en el entorno desde múltiples perspectivas. Fomenta la toma flexible, ¿no?, de perspectiva, la posibilidad de imaginar cómo se percibiría en experiencias desde otro punto de vista. Esto en mindfulness también lo llamamos observador externo, ¿no? Como poder vernos desde otro lugar y decir, ¿qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué hay alrededor? Ponernos a nosotros como en tercera persona. Y esto nos permite de alguna manera ser más objetivos y desapegarnos de aquello que estamos sintiendo para poder juzgarlo y tal vez encontrar incluso una solución que no estamos viendo porque estamos muy apegados al sufrimiento. La quinta habilidad son los valores, ¿sí? Acuérdense que yo comencé esta charla diciendo que uno de los objetivos, ¿sí?, de la ACT, de la terapia de aceptación y compromiso, era lograr que el paciente tenga una vida acorde a sus valores y una vida significativa, aceptando que el sufrimiento está presente siempre. Entonces, bueno, ¿a qué llamamos valores?, se podrán preguntar. Bueno, esta habilidad, ¿sí?, a la que llamamos valores, describe los repertorios conductuales que implican generar verbalmente un patrón extendido y dinámico de actividades deseadas, ¿sí? Este repertorio implica formular verbalmente direcciones vitales deseadas bajo la forma de objetivos generales, ¿sí?, y cualidades de la acción. Fíjense que no se va a los valores de ética, ¿sí?, confianza, honor, no va a ese tipo de valores, ¿sí?, esperanza, honestidad, sino que a lo que apunta es a direcciones vitales deseadas. ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es los... A ver, cuando dice cuáles son los valores que tengo, se refiere a cuáles son los pilares que sostienen mi vida, ¿sí? Aquello que yo quiero, aquello que deseo, eso que dirige mi acción. A eso se refiere con valores. Por eso es que hablaba de que al principio se busca una vida significativa según los valores, es decir, siguiendo esa dirección deseada de lo que quiero conseguir. Pero aun cuando busco aquello que deseo, tengo que aceptar que el sufrimiento está implícito siempre en ese camino, ¿sí? Y que voy a conseguir lo que busco siempre y cuando acepte que el sufrimiento está siempre presente. Lo que cambia es la manera en la cual yo me relaciono con ese sufrimiento y la preponderancia que le doy según el contexto en el cual estoy inmerso. Y la última habilidad es la de compromiso. Y este proceso describe los repertorios conductuales que implican notar cuando los patrones de acción difieren de los valores y ajustar la acción según sus valores, ¿sí? Entonces se apunta a contrarrestar la tendencia de las conductas evitativas o a la impulsividad que surgen cuando la vida está guiada por la evitación experiencial, ¿sí?, de las experiencias. Fíjense que antes hablábamos de que las experiencias son los pensamientos, los sentimientos, las emociones, ¿sí? Entonces, el compromiso implica dirigir la acción presente de manera deliberada, o sea, consciente, ¿sí?, al servicio de los valores elegidos, que decíamos hace un ratito que los valores son aquellos repertorios que verbalmente, ¿sí?, deseados, aquello que dirigimos a lo que queremos y a lo que buscamos, ¿sí? Esos son los valores. Y el compromiso es justamente dirigir la acción a cumplir y conseguir esos valores, ¿sí? Otro libro que... ¿Alguna duda hasta acá? Porque quiero darles un ejemplo de un libro que se llama El guardián entre el centeno, que también es de un adolescente. Los dos libros que busqué para recomendarles hoy son de adolescentes. ¿Por qué? Porque la terapia, aceptación y compromiso, como les dije antes, tiene muchísimo valor en el proceso de la adolescencia, ¿sí? Entonces, en otro tipo de... es una terapia cognitiva y sirve también para adultos, pero en adolescentes es muy recomendable. En el libro El guardián entre el centeno, que también lo tengo en PDF si me lo quieren pedir, es un adolescente al cual se le murió su hermano menor y está depresivo, ¿sí? Entonces, a diferencia del primer libro que les recomendé, Los ojos del perro siberiano, la persona que escribe no está depresiva, está totalmente consciente de lo que siente y está de alguna manera reelaborando la muerte de su hermano, y lo hace de una forma verbal, escrita en realidad, ¿sí? En este caso, ¿sí?
Holden, que es el protagonista, sí está atravesando una depresión que, como les dije, según un estudio de la OMS, es la primera causa de discapacidad en adolescentes. Se ve muchísimo en el libro, ¿sí?, los síntomas de depresión en la adolescencia. Este chico fue pasando por varios colegios y de todos lo echaron. Y él escribe en un guante de béisbol, ¿sí?, que era de su hermano, frases que le quiere decir a su hermano. El guardián entre el centeno, de Salinger, ¿sí? Me lo pueden pedir en PDF. Entonces él termina yéndose de la escuela, llegaban las vacaciones, lo van a echar del colegio, y antes de que llamen a los padres para decirle que lo echan del colegio, él se escapa de la escuela y se empieza a vagar, ¿sí?, en la noche en Nueva York, va a ver a un antiguo profesor, después va a buscar a la hermana chiquita, y empieza a realmente rondear como si fuese un vagabundo durante toda una noche, ¿sí?, en la ciudad de Nueva York. Y acá se ve muy bien donde él no puede aceptar ese sufrimiento. Hace años que está lidiando con la muerte de su hermano. Eso hace síntomas en su escolaridad, en la manera en la cual se relaciona con sus pares, con sus superiores en el caso de la escuela. Es un chico que es conflictivo, ¿sí?, debido a esto, y arrastra este sufrimiento sin poder aceptarlo. No lo puede poner en palabras, como en el primer caso sí lo vimos, ¿sí?, con los ojos del perro siberiano. En este caso no lo puede poner en palabras, no tiene a nadie a quien contárselo tampoco, no tiene sustento, ¿sí?, no tiene familia detrás. Tiene familia, pero no contención familiar. Entonces elegí estos dos libros porque son los dos polos, ¿no? Cómo uno puede aceptar el sufrimiento, ponerlo en palabras, en un diario, contarlo y así sentir que la carga está más liviana, y en otro caso, cuando no hay contención familiar, se siente perdido, no puede verbalizarlo, no puede contarlo y por lo tanto no puede asimilar el sufrimiento. El primer libro que les recomendé se llama Los ojos del perro siberiano, ¿sí?, y el segundo libro es El guardián entre el centeno, ¿sí? Los dos me lo pueden pedir a josefinaricota@mindfulnessargentina.com.ar, ¿sí? Ahí me piden los PDFs y se los envío. Bueno, esto es un poquito de los preceptos de la terapia, aceptación y compromiso, ¿sí?, que hoy les quería compartir. Si hay algo que quiero que les quede presente, es que en realidad dice, bueno, el sufrimiento es ubicuo, está siempre presente en nosotros, pero hay una teoría del marco relacional en la cual lo que le va a importar a este tipo de terapia es la manera en la cual nos relacionamos con el sufrimiento, ¿sí?, y la manera en la cual lo expresamos verbalmente y cómo es nuestra flexibilidad psicológica, esta manera de relacionarnos debe ser más flexible, y esto depende de 6 habilidades, ¿sí?, que tenemos para relacionarnos. La aceptación, ¿sí?, los valores, el compromiso, la perspectiva, ¿sí?, las que nombramos hoy. Así que bueno, esto les quería comentar esta noche. No sé si alguien tiene alguna consulta o quiere decir algo. Repito mi correo, ¿sí?, para aquellos que me quieran pedir para algún tipo de charla. En 15 días prometo que en 15 días vuelvo a hacer otro vivo, ¿sí? El lunes, a ver, voy a buscar la fecha acá. El lunes 3 de octubre vamos a volver a tener otro vivo, ¿sí? Si tienen alguna idea que me quieran pedir, la anterior fue de neuropsicología. Bueno, pueden pedirme de diversos temas de psicología, psicopedagogía, biología. Son carreras en las que he estado cursando. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si quedó alguna duda, me lo pueden decir. Me dicen muy clara, gracias. Bueno, gracias a vos, Introfusión. Hay acá alumnos del instructorado, me parece, sí, así que bueno, aquellos que son alumnos nuestros del instructorado, les mando un saludo. Mañana nos estaremos viendo desde la sala de consultas académicas. Y si no hay nada que decir, nos vamos despidiendo. El segundo libro, ¿cómo se llama? El guardián entre el centeno, de Salinger. A ver, algo más. Bueno, este video va a quedar grabado, ¿sí? Después yo lo subo al canal de YouTube, ¿sí? En YouTube nos pueden encontrar como Mindfulness Argentina. Ahí están todos los videos de mis charlas de diferentes temas. Ya hay como 20 videos, ¿sí?, que pueden ver de diferentes temas. El mail es josefinaricota@mindfulnessargentina.com.ar. Ricota es con 2T, ¿sí? No es como el queso. Ricota es con 2T y Mindfulness es con 2S. Ahí Susana dice gracias. Hola Susana, bueno Susana, nos vemos mañana, ¿sí? Susana es alumna.
Así que bueno, algo más. Voy a esperar un ratito más a ver si alguien quiere comentar algo. ¿No? Bueno, entonces nos estamos viendo la próxima y voy a ver con qué tema podemos tener el próximo vivo. Cualquier cosa me escriben. Hasta luego.